Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en este Salón de Actos del Ateneo Santanderino. Esta tarde está aquí con nosotros el doctor Baltasar Rodero Fernández, que viene a presentarnos un libro que yo considero no solamente muy interesante como lectura, sino también casi como una receta médica para curar determinados problemas que en este caso creo que son la mayoría de ellos relativamente leves, pero molestos e importantes. Bien, el autor, que como digo es Baltasar Rodero, es un psicólogo que no solamente se ha formado en España en varias universidades, sino que también ha tenido experiencia en el extranjero, yo diría, y me atrevo a decirlo, y si no, él me corregirá, formándose con los mejores especialistas europeos y, por tanto, con técnicas nuevas e innovadoras. Pero lo importante es que se ha animado a escribir un libro que lo ha titulado La ansiedad del esquimal y que además explica muy bien luego en el texto el porqué de ese título, por aquello de que a veces cuando tenemos un malestar pensamos que es algo físico y puede que no sea físico sino mental, o algo físico pero que nunca lo hemos tenido, el problema del esquimal, y por tanto somos incapaces de identificarlo, y todo aquello que desconocemos nos genera ansiedad. Pero eso nos lo explicará luego el doctor Rodero con detalle. Está aquí también con nosotros David Remartínez, que es un comunicador y editor, que es el responsable de la edición de este libro. Comentábamos antes que en muchas ocasiones los autores tienen la tentación de autoeditar sus libros, y eso no resulta aconsejable. La mano del editor siempre mejora muchísimo el producto inicial del autor, y me atrevo a decir que más en este caso, en el que es un psicólogo el que se pone a escribir un libro y que por tanto domina la materia, pero no la forma de comunicarlo. Y por eso ahí la mano del editor es importante. A partir de ahora, David Remartínez y el doctor Rodero van a mantener aquí una conversación a modo de presentación. Después habrá un turno para que ustedes puedan preguntar aquello que consideren oportuno. Yo únicamente les hago una recomendación, porque ha ocurrido en algunas ocasiones. La consulta del doctor está aquí en Santander, pero este no es el momento para hacer la consulta personal, sí para hacer una pregunta genérica que será sin duda ilustrativa. Y por último, decirles que el libro se está vendiendo en la entrada, este libro de la ansiedad del esquimal, y al finalizar el acto el doctor Rodero seguro que firmará ejemplares, encantado, y ustedes se podrán llevar el libro, que además de ser, como he dicho antes, de lectura amena, sirve también de receta. Por tanto, tiene un doble valor. Y yo ya sin más les dejo con David Remartínez, con el doctor Rodero, para que hablen de la ansiedad, del síndrome del esquimal y de otras muchas cosas que seguro que serán todas interesantes. Muchas gracias. Qué comunicador, que no sabe cuándo está en verde. Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar aquí, sobre todo con el buen día que hace.
Soy David Remartínez, comunicador es una palabra muy amplia, efectivamente he sido el editor de Baltasar y además he sido paciente de Baltasar, he sido paciente de los dos Baltasares. Y esto es importante porque para mí hoy es un día bastante emotivo, porque yo asocio el apellido Rodero con algunos de los peores meses de mi vida que transcurridos son algunos de los mejores meses de mi vida. Y esto tiene mucha relación con lo que venimos a hablar hoy. Para mí editar el libro de Baltasar ha tenido como una doble ilusión. Primero, editar un libro que creo que es muy necesario, porque el tema que trata es muy necesario, como vamos a hablar hoy. Afecta a todos y a todas, en mayor o menor medida, pero es uno de los grandes malestares de la sociedad actual. Todos, en mayor o menor medida, padecemos algún síntoma relacionado con la ansiedad, más allá de que se cronifique o no. Y luego, por otro lado, ha sido muy estimulante trabajar con Baltasar desde el otro lado de la mesa. No dando yo las instrucciones literalmente, pero sí compartir una relación que ha sido provechosa en este doble sentido. Bien, venimos a presentaros una guía. Una guía. Cuando presentas un manual, parece que presentas un libro sencillo. Las guías y los manuales para los editores son unos de los libros más difíciles de editar, porque no hay nada más difícil que contar algo complejo de una forma sencilla. Un manual sobre un problema tan complejo como la ansiedad, que tiene que empezar por un desarrollo teórico como empieza este libro. Primero empieza por entender qué es la ansiedad, en el que Baltasar tiene que recurrir a términos científicos, tiene que explicar cómo funciona el cerebro y tiene que explicarlo a un tipo de lector tan amplio como cualquier lector o lectora que acceda a este libro, porque era la pretensión inicial, es decir, cualquier paciente que acceda a su consulta, sea cual sea su nivel cultural, su experiencia, su pasado, su sintomatología, su todo, eso para un autor o para una autora y para un editor o una editora complica muchísimo las cosas. Es muchísimo más fácil editar un ensayo teórico sobre neurociencia de una catedrática de Cambridge. Os lo digo totalmente en serio. Porque allí simplemente tienes que comprobar que todos los datos que dice están certificadamente comprobados y que la redacción está correcta. Enfrentarse a esto de mano es muy complicado. Y además, si aparte de esa parte teórica, valga la redundancia, lleva un conjunto de ejercicios que el lector y la lectora tiene que realizar en casa, en soledad, sin la asistencia de un terapeuta, el reto es doble. Porque ¿cómo sabes que esos ejercicios que plantea este libro los estás haciendo bien? Bien, con este doble reto afrontó Baltasar la compleja tarea de hacer una guía, que es esto que presentamos hoy, y que yo creo que más que satisfacción provoca orgullo, ¿no? Yo por eso le quiero preguntar, en primer lugar, a Baltasar por qué se metió en este jardín. Porque de todas las terapias y de todos los malestares que tratas a diario en tu consulta, ¿por qué elegiste precisamente la ansiedad y, no sé, algo un poquito más reducido y más fácil de abordar, ¿no? Bueno, antes de nada también me gustaría agradeceros la presencia a todos y estar aquí acompañándonos esta tarde. Sí, sí se oye, ¿está? Se oye perfectamente. Eso creo. Encordeando. ¿Por qué? Bueno, pues, hombre, si alguien me preguntara cuál es el problema más frecuente que vemos en la consulta, en salud mental, incluso en un centro de atención primaria, diríamos a ciegas que siempre son los desórdenes de ansiedad. Estadísticamente hablando, diríamos que 10 personas, ¿no? Un 10% tienen problemas de ansiedad. Estamos hablando de un problema que es bastante amplio. Además, una particularidad que tiene el tema de la ansiedad es que suele ocasionar bastante interferencia en la vida del sujeto. Sobre todo porque, claro, tiene un problema que no comprende, le cuesta manejar, y eso se traduce en que empieza a limitarse su vida, ¿no? De, oye, pues como tengo miedo a ciertas sensaciones que tengo, voy a dejar de ir aquí, voy a dejar de ir allá. Y eso además le complica porque, claro, va también a relacionar a sus parejas, a sus familias. Entonces el problema se empieza a ampliar, ¿no? Entonces,
claro, la idea era, digo, bueno, a ver cómo podemos reconducir esta situación. Y luego el otro punto, y yo creo que es el más importante, y muchas veces digo que manejar la ansiedad, creo que tú sabes un poco de esto y otras personas aquí. Yo creo que todos sabemos, por ejemplo, de gente que en su día sacó el carnet de conducir y bueno, pues a día de hoy no conducen porque llevan 30 años sin conducir. Gracias a la ciencia sabemos cómo funciona el cerebro, sabemos que a día de hoy, digamos que se organiza como en campos de redes neuronales en nuestro cerebro, y para que todos lo veamos, ¿no? Si tuviéramos, vamos a decir, una resonancia magnética y aquí un monitor para ver un cerebro en marcha, pues veríamos que, por ejemplo, una persona que en su día se sacó el carnet de conducir, pues pero no ha conducido en estos 20 años, ahora mismo, si pudiéramos ver ese campo neuronal, es una exageración, pero veríamos solo 10 neuronas, porque fueron las que fueron necesarias para pasar el carnet de conducir y ya está, ¿no? En cambio, una persona que ha estado conduciendo durante los últimos 20 años, pues veríamos que su campo neuronal es mucho mayor, digamos que veríamos en la acción, ¿no? Que hay muchas más neuronas y es mucho más dominio de la situación. Y te cuento todo eso y os lo digo porque la gente que tiene problemas de ansiedad tenemos esa pega. O sea, una persona puede venir a consulta, sí que puede entender perfectamente lo que le vas a explicar y claro, ahí estamos generando ciertas neuronas, pero necesitamos, como la conducción, cierta práctica. No solo que venga a consulta para que domine la situación. Y claro, para esa práctica en un problema como este, pues este tipo de guías son muy útiles para que las personas, bueno, comprendan, no solo comprendan lo que les pasa, sino que lo dominen, ¿no? En definitiva, sabemos que el cerebro pues tiene una gran plasticidad y para aprovechar esa gran plasticidad hace falta que esa persona pase por múltiples experiencias, ¿no? Para sustituir esa experiencia traumática. Y digamos que esas son las razones básicas por las que te metiste en el jardín. Por las que me metí en este jardín, sí. Bueno, pues lo escuché, bueno, lo conocéis por buena parte de quienes estáis aquí. Como editor, este es otro de los retos que tienes. Tú cuando un editor o una editora es alguien que acompaña a un autor o a una autora y no es un maestro, ¿sabes? Sabéis. Es alguien que intenta que el autor o la autora saque lo mejor que tiene. Entonces tú diriges para que aprovechar y que saque lo mejor. Yo ya conocía a Baltasar y sabía cómo habla. Sabía cómo habla y quería que esto quedara plasmado aquí. Esa sencillez con la que plantea analogías que tú enseguida comprendes. Vale. El libro tiene, yo creo, un valor añadido y es el que os decía al principio. Es un libro muy honesto, en el sentido de que Baltasar escribe tal cual habla. Es un libro muy honesto porque, a diferencia de otras guías que pululan por el mercado, igual que en otros muchos ámbitos, lo primero que te dice es que primero tienes que entender la ansiedad y asumir que tienes que convivir con ella. No plantea ninguna fórmula mágica. Lo primero que te dice es que los fármacos, cuando son necesarios, pero por sí solos no curan nada. Y lo tercero que te dice es que de la ansiedad tienes que salir. Y que aunque salgas, siempre va a estar allí, porque es un estado natural, que es una cosa que choca mucho cuando lo lees. De hecho, empiezas el libro diciendo, la ansiedad en sí misma no es mala. La ansiedad tiene evolutivamente rasgos positivos. Sí. Si en la ansiedad no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Yo os diría que ahora mismo, si tuvieras mis constantes vitales y aquí un monitor, seguramente veríais que mi presión y mi pulso están un poco acelerados. Pero bueno, doy por hecho que estos días, claro, como me toca hacer cosas con las que no estoy acostumbrado, pues ahora mismo estoy sintiendo cierta ansiedad. Y bueno, yo creo que esa ansiedad la hemos sentido todos nosotros pues en momentos importantes, ¿no? Bien sea un examen, una presentación en público, una entrevista de trabajo. Entonces, bueno, la ansiedad bien entendida y en su justa medida es más bien una ayuda que nos ayuda, vamos a decir, a superar un reto. Lo que pasa es que a veces, claro, cuando pretendemos cosas imposibles, como yo vengo aquí y doy por hecho que no va a ser la presentación perfecta. Luego me voy a ir a casa y voy a decir, podría haber dicho esto, podría haber dicho, pero bueno, me lo permito, ¿no? Pero claro, si yo vengo aquí y tengo la idea de que tengo que decir esas palabras, tengo que poner estos ejemplos y claro, me pongo tanta presión que al final seguramente tendría tantísima ansiedad que nos bloquea. Es vivir la vida con expectativas o con objetivos. Según, o sea. Sí, bueno, y sobre todo siendo realista, ¿no? Sabiendo, aceptando la imperfección, pero bueno, tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda, pero no buscar cosas imposibles. Sí.
Bueno, en ARPA y en las editoriales lo veréis si leéis habitualmente. Para mí, para la gente del sector, una buena editorial no solamente persigue un lucro mercantil, que lógicamente lo persigue, pues para que los que trabajamos en el sector comamos y nos compremos ropa y salgamos a cenar. Persigues también una función social, sobre todo en no ficción. Eliges los temas que consideras que socialmente son interesantes, ¿no? Caso de la ansiedad. Pero siempre hablamos de que un buen libro, trate el tema que trate, funciona o tiene impacto cuando debajo, incluso en ficción, hay un tema universal. ¿Sabes? Supera el propio tema que está hablando. Os pongo un ejemplo. Detrás de Madame Bovary no solamente está la historia de una infidelidad. Hay un retrato social, hay un retrato femenino, hay un retrato de época, hay más cosas, que son las que siguen haciendo que Madame Bovary, pase el tiempo que pase, permanezca, bueno, como dicen, ¿no? Inmutable o como queráis, ¿no? Bueno, detrás de la ansiedad del esquimal, detrás de un buen manual del esquimal, hace que el libro permanezca o permanecerá como fondo de catálogo que llamamos, más allá de lo que se venda en los primeros meses, porque también es un reflejo, creo, de una sociedad que no tolera el malestar. No toleramos el malestar y estamos todo el día enfadados o ansiosos o estresados. Vivimos en una cadena de telepresión o de presión teledirigida a través de los móviles, del teletrabajo, de la televida y parece que todo el mundo está enfadado y no consentimos el más mínimo el más mínimo tal. Sí, bueno, digamos que el libro, que yo creo que muchos de los que estáis aquí ya lo habéis visto, podríamos decir que tiene dos grandes partes. Una parte es el origen del problema, y sí que es cierto que los humanos, claro, muchas veces somos muy buenos creando problemas a través de iba a decir, de las malas interpretaciones, ¿no? Por eso también el guiño al tema del esquimal. Yo recuerdo, está en el libro, ¿no? Pero cuando estaba estudiando en Salamanca, que solíamos jugar al Trivial, y había una pregunta que se me quedó ahí grabada, porque era un quesito. Y para ganar la partida, además, no os creáis. Decía algo así como si era posible coger la gripe en el Ártico. Y bueno, yo dije que sí, pero la respuesta era que no, porque al parecer las temperaturas son tan bajas que ese virus no se transmite a esas latitudes. Entiendo que el estilo de vida también tenga que ver, ¿no? Entonces, claro, hablando de ansiedad y la incomprensión de las personas cuando tienen ansiedad porque no saben lo que les está pasando, claro, yo les digo, mira, supones que un esquimal del Ártico que nunca ha cogido la gripe viniera por curiosidad a estas latitudes y coge la gripe y no sabe lo que es eso, ¿no? Y empezará pues a tener pues los síntomas de la gripe, pues fiebre, gastroenteritis, debilidad. ¿Cómo lo va a vivir? Pues lógicamente lo va a vivir más bien con pánico, ¿no? Y lo va a vivir con pánico porque nuestro principal instinto es el de supervivencia. Nuestra mente siempre quiere la certeza, la seguridad, todo bajo control. Y claro, cuando estamos sometidos a esa incertidumbre y además lo estoy viendo en primera persona, pues es más ventajoso interpretarlo desde, oye, esto puede que sea peligroso, tengo que buscar una solución, a no decir, bueno, esto no es nada y que sea algo grave, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que pasa muchas veces a las personas cuando tienen, como diría Almodóvar, un ataque de nervios, que yo creo que la mayoría de nosotros podemos tener ataques de nervios, pero se puede convertir en ataque de pánico cuando yo he malinterpretado esto porque pienso que puede ser algo peligroso, bien sea un ictus, un ataque al corazón, puede ser perder el control, miedo a volverse loco. Claro, si además de esto, cuando uno le toca ir a urgencias o a la infraestructura sanitaria pública, no es, bueno, vamos a decir que está un tanto limitada, ¿no? Y uno no recibe la ayuda adecuada, pues claro, a partir de aquí el problema se puede cronificar. Y ya entramos en la estrategia que, como decías, claro, ¿a qué estamos acostumbrados hoy en día? Pues hombre, yo estamos acostumbrados a que cualquier molestia, entre comillas, se puede solucionar, ¿no? Yo siempre digo que si aquí hace calor, pues das un botón, sale frío. Si hace frío, das un botón, sale calor. Si nos duele la cabeza, te tomas una aspirina y si tienes acidez de estómago, un alma. Entonces, estoy rodeado de tramadolianos en mi vida. Hay gente que toma tramadol para todo. Bueno, yo soy de esos, ¿eh? Que si me duele, otro tramadoliano. Si me duele, me tomo algo. Entonces, claro, estamos acostumbrados a que cualquier malestar, pues haces así y se quita, ¿no? Entonces, eso se traduce en que nuestra tolerancia al malestar es menor.
¿Qué ocurre? Claro, pues que a veces en la vida pues nos surgen complicaciones, nos toca a veces tener ansiedad o a veces nos toca estar tristes A eso porque, voy. porque A ha eso voy, que fallecido es un ser más querido. amplio. Aquí es más Claro, amplio. yo he tenido gente en la consulta que viene porque ha fallecido un ser querido y que dice, "Oiga, es que yo no quiero estar triste porque no quiero preocupar a mis seres queridos". Digo, ya, pero es que si la tristeza está en nuestro ADN, está en nuestras células, pues hombre, alguna utilidad tendrá estar triste. Entonces, claro, si cuando nos toca estar triste decidimos no estar triste, el resultado va a ser sufrimiento, porque a partir de ahí empieza la lucha contra una emoción interna, ¿no? Entonces, a veces en la vida, por determinadas circunstancias, nos puede tocar tener ansiedad y si cuando me toca tener ansiedad yo elijo no tener ansiedad, surge, claro, un problema, ¿no? Nosotros decimos nadar contracorriente porque en psicología hablamos de la regla del 95% y decimos que sí que es cierto que el 95% de las cosas son controlables, la temperatura, la acidez de estómago, pero hay un 5% de cosas que son las que dependen de aquí que no. Emociones, pensamientos. Un ejemplo yo creo que es el sueño, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que justo ese día que tenemos que dormir porque al día siguiente tenemos un examen importante, un viaje, pues justo ese día que más queremos dormir es el día que peor dormimos, ¿no? Por pretender controlar algo que no se puede. Entonces, por eso decía que un paso es cómo se gesta el problema a través de las malas interpretaciones y a partir de ahí, si no se corrige, puede ir a más. La otra es, oye, ¿por qué el problema va más, se cronifica, se mantiene? Y tiene que ver por las estrategias. Recurrimos a estrategias que son útiles con el 95% de las cosas, pero hay un 5% de cosas que son de aquí, que no son tan controlables. Pero claro, estamos tan confiados, digo, oye, si esto me funciona con el 95%, digo, ya, pero con este 5% no funciona. Entonces, bueno, hay que ayudarles a cambiar la estrategia y que entiendan el porqué del cambio de estrategia, porque claro, yo muchas veces digo, cuando planteo algunos ejercicios que están en el libro, claro, la gente se queda, porque les estás proponiendo acercarse a lo que más temen. Digo, pero esto, yo creo que todos también tenemos la experiencia de ir al fisioterapeuta, que es paradójico, porque, digo, o sea, tú vas al fisioterapeuta, tienes un esguince, tienes un dolor, y para curar el dolor hace falta ir de una persona que te va a apretar, te va a hacer llorar, y luego si sales y pagas dinero. Entonces, claro, si viene un extraterrestre, va a decir, aquí, oiga, ustedes son masocas, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, a veces sí que es cierto, ¿ves? Que igual que en el dolor físico, el tratamiento es un tanto contradictorio, pero sabemos científicamente que esos movimientos son adecuados pues, para esas articulaciones, bueno, pues también sabemos que dentro del dolor psíquico a veces también hace falta pues una serie de masajes, por así decirlo, de estrategias que puedan ser igual dolorosas a corto plazo, pero hay que pensar como en el fisio, ¿no? A medio plazo, porque nadie, yo le digo, oye, tú cuando vas al fisio, al día siguiente le llamas y le dices, oye, esos masajes que me aconsejaste que me están doliendo. Bueno, ya sabes que la inversión es a ver cómo vas a estar a un mes o 2 meses, ¿no? Entonces, nosotros también la propuesta es más o menos parecida. Tratar de pensar de eso, de manera, iba a decir, largoplacista. Sí, sí. Es que yo quiero llegar ahí, o sea, a ver si consigo explicarlo, ¿eh? Como buen comunicador. Si tú contigo mismo no sabes detectar bien tus síntomas, no ya con la ansiedad, sino en general con cualquier malestar, sí. ¿Cómo vas a comportarte en sociedad? Quiero decir, si tú contigo mismo no te toleras el más mínimo malestar, no toleras cualquier mínimo malestar que te generen los demás como sociedad. Con lo cual, es un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. O dicho de otra forma, yo lo que aprendí estando en consulta contigo o con tu padre fue que cuanto más asimilaba yo como natural el malestar, fuera dolor, fuera ansiedad, fuera cualquier malestar que yo creía producirme a mí mismo o que yo creía que no podía superar por mí mismo, pero no por superarlo, sino por aceptarlo, mejor me encontraba conmigo mismo y el mundo me parecía que era más razonable. Pero claro, te oigo a ti hablar y te leo lo claro que tiene un psicólogo o un psiquiatra cuando la ansiedad es sintomática o cuando se cronifica, pero pienso, si el paciente cada vez te da los datos o los síntomas cada vez más enfollonados, cada vez tiene que resultar más difícil para vosotros como profesionales detectar si se ha cronificado realmente la ansiedad o no. Bueno, yo digo por aligerar las cosas, pero mira, aquí la clave fundamental
en ansiedad o en cualquier otro desorden es sobre todo cuando tienes un problema que interfiere de manera significativa en la vida del individuo. Entonces, esa es la clave. Esa es la ¿no? clave. Y esa es la clave, y además muchas veces, claro, cuando viene a consulta, porque yo creo que también es humano, a mí me pasa también con el fisio, ¿no? Cuando soy futbolero de veteranos, y a veces digo, bueno, esta pequeña molestia no será para tanto, hasta que es para tanto y voy donde el fisio y me riñe, oye, pero ¿cómo no has venido antes, Balta? Digo, bueno, ya, pues pensé que... Bueno. Entonces, bueno, a veces también en otros órdenes de la vida, ¿no? También psicológicos, pues yo entiendo que es humano también confiarse pensando que no va a ser para tanto o pensando que se va a poder reconducir. Lo que pasa, hablábamos antes, ¿no? A veces tendemos a estrategias que nos han funcionado en muchos ámbitos, pero ahí no funcionan. Y claro, cuando acuden a consulta, pues se está cronificando la situación. Yo voy a hacer una encuesta. Solo tenéis que levantar la mano. Voy a decir unas cuantas palabras seguidas y entonces, quien no haya tomado nada de esto, levanta la mano. ¿Vale? Alprazolam, lorazepam, diazepam, clorazepam, bromazepam, lormetazepam y estazolam. Bueno, esto es un compromiso, Mira. Mitad de la audiencia, más o menos. Bueno. Hombre, estadísticamente... Gracias por la sinceridad. No, mira, estadísticamente, aproximadamente, se sabe que aproximadamente un 20% de la población está con psicofármacos. Pero bueno, yo entiendo que tampoco pasa nada por tomar psicofármacos siempre y cuando sea, pues bueno, pues de una manera puntual o seguida iba a decir, profesionalmente, ¿no? Sí que sería un error si la terapia simplemente es, oye, te tomas el psicofármaco y ya está, ¿no? A partir de ahí sí. Pero bueno, sí, estadísticamente, si uno va a un restaurante, 100 personas, pues aproximadamente 20 están con psicofármacos. Pero bueno, eso ya es entrar en un problema ya iba a decir, de nuestro país, donde existe una infraestructura quizás deficitaria. Bueno, está por aquí el antiguo consejero de Sanidad. Si quieres salir, no está Raúl por aquí. Si quieres... Eso sí que es un compromiso. Que él sabe mejor la situación que... Pero bueno, sí que es cierto que, hombre, está claro que con los medios que hay se hace lo que se puede, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, para abordar un problema de ansiedad, pues hombre, haría falta una infraestructura bastante más potente en cuanto a clínicos especialistas, bien en psicología, bien en psiquiatría, pero para poder reconducir el problema desde un inicio, ¿no? Porque, volviendo al tema del esquimal, si ese esquimal coge la gripe, se asusta porque piensa que se va a morir, y claro, en vez de decir, oiga, mire, que es que esto es un virus muy normal de estas latitudes, simplemente le dan un frenadol y no le dicen nada más. Claro, el mensaje es, oye, si no me tomo el frenador la próxima vez me voy a morir. Así que si vuelvo a coger la gripe, pues necesita el frenador. Pero claro, hace falta más conocimiento, ¿no? Y luego también, otra de las cosas que abordamos en el libro, que es cierto, es que sí que es cierto que muchas veces la ansiedad en sí no es tanto el problema, sino es más bien la consecuencia, porque a veces hay formas de ser un pelín, vamos a decir un poco, iba a decir problemáticas, bueno, vamos a decir sufridoras, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de un perfil muy común por la consulta, pues una persona muy, muy autoexigente, muy perfeccionista, muy controladora, con esa ambición de superarse. Entonces, claro, es una forma de ser en sí que genera bastante molestar, porque como se está retroalimentando permanentemente con algo que tenemos aquí, que es el deseo, y es inabarcable, pues claro, si no se corrige esa forma de ser, pues siempre va a estar con problemas de ansiedad, ¿no? Entonces, también hay que diferenciar que a veces la ansiedad no es en sí el problema, sino que es más bien la consecuencia de cómo nos tomamos las cosas o la vida. ¿Y entre la gente joven, el problema está cundiendo o no está cundiendo? O sea, ¿tienes muchos pacientes jóvenes? ¿Tienes pocos? Sí, hombre, mira, antes decíamos, nosotros como seres vivos, nuestro cerebro lo que más quiere siempre es la certeza, la seguridad. La década con más problemas de ansiedad siempre es entre los 20 y los 30. Pero claro, si lo pensamos, también es una década donde hay numerosos cambios, muchas presiones, bien académicas, cambios de ciudad, inestabilidad laboral, inestabilidad económica. Entonces, de alguna manera, claro, es cuando más presión podemos tener o momentos puntuales, y esos momentos puntuales pueden desencadenar en ataques de nervios que se pueden convertir en ataque de pánico si no a interpretar lo que me está pasando adecuadamente. Pero sobre todo es esa década 20-30, 20-35, y claro, si además
vemos iba a decir, el panorama ahora mismo en nuestro país, tal y como están las cosas, pues bueno, tampoco invita al optimismo, ¿no? Porque claro, si nosotros queremos planificar nuestra vida y vemos que ahora mismo la situación, ¿no? Es que dices, oye, tienes una pareja, 2 salarios y cuesta hasta comprar una casa. Gente que quiere tener hijos, pero es que no puede por la situación económica, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, por muchos recursos que nosotros tengamos, decía Ortega y Gasset, la frase que más digo en consulta todos los días, varias veces, yo soy yo en las circunstancias. O sea, te quiero decir que por muchos recursos que yo tenga, cuando las circunstancias son las que son, pues a veces, claro, eso también justifica que podamos tener problemas puntuales. Bueno, como hay mucha gente y va a haber muchas preguntas y luego hay mucha gente comprando el libro que vas a firmar, yo voy a hacer una última pregunta, si os parece, y voy a hacer el turno. Y para hacer la última pregunta os voy a contar cómo nació este libro, brevemente. Este libro nació con una llamada de Baltasar, que había escrito un librito, me dijiste, para autopublicártelo, bueno, autopublicarlo y darlo a los pacientes en consulta para los que tuvieran este problema como una guía. Sí, como decíamos al principio, porque es como lo de conducir. No hace falta, o sea, no solo es venir aquí y decirte cómo hay que conducir, hace falta que conduzcas y tenerlo muy claro. Por eso quería hacer una pequeña guía. El caso es que yo lo leí y dije, esto hay que publicarlo en una editorial porque esto es aquí hay un buen libro, ¿no? Entonces yo solo tengo una última pregunta, es si te has quedado con ganas, después de todo el toma y daca, de poner algo en el libro. Ahora que ya está publicado y puedes decirlo tranquilamente. Pues igual que te dije que yo venía aquí y sé que, digo, bueno, 80% me vale, porque sé que voy a ir a la cama y luego, podía haber dicho esto, podía haber dicho lo otro. Y todos los días también me toca decir en consulta, oye, es muy importante decir ya suficiente, ya basta. Es que, claro, yo creo que deben haber muchísimos libros, pero que no se han llegado a publicar porque la persona no sabe decir ya es suficiente, ¿no? Libros, cuadros o películas, ¿no? Pero claro, todo lo que conocemos es gente que sabe decir, ¿no? Enough is enough, ya es suficiente. Entonces, te decía que igual que yo vengo aquí y sé que me voy a ir a casa, bueno, pues sabía que pusiera lo que pusiera, siempre digo, bueno, pues podría haber puesto otro ejemplo, podría haber puesto otro ejercicio, pero lo admito, no. Vale, o sea que. Bueno, de momento lo dejo como está. Pues abrimos el turno de preguntas. No sé si alguien quiere romper el hielo. ¿Alguien quiere superar la ansiedad de la primera pregunta? ¿No? Ahí, Zacarías. Como siempre, escucho con gran atención a todos los que están en la tribuna, porque de todo se puede aprender. Pero sobre esto de la ansiedad, yo es la sensación que siento en la vida en que hay un ambiente de negativo. Todo lo negativo. Tú bajas por la mañana de la calle Gándara y ves que un día tan bonito en primavera, qué día tan bonito, te encuentras con un amigo conocido y le decías qué día tan bonito. Y como él está en otro positivo, te dice, sí, pero mañana va a llover. Como si eso fuese malo, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué se está creando ese ambiente generalizado o general negativo? Yo os comunico, yo soy siempre en positivo. Yo siempre soy en positivo. Siempre voy a llegar, después si ahí no puedo llegar, pues no puedo llegar. Pero yo pienso que yo puedo llegar. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, hombre, vamos allá, voy a intentarlo. No, yo creo que antes decíamos, ¿no? Nosotros como seres vivos tenemos que entender que tenemos más tendencia hacia lo negativo que hacia lo positivo. Biológicamente, por ADN, pero tiene sentido. Es más ventajoso siempre detectar posibles amenazas. Porque si estamos siempre pensando en lo positivo, igual tenemos una amenaza y se nos escapa, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esa tendencia, pero es biológica, en los seres vivos en general. Y luego, quizás, algo que puede estar ocurriendo es que yo creo que todos entendemos que una compañía eléctrica, pues hombre, gana más dinero vendiendo más electricidad.
Y claro, y yo creo que los medios de comunicación tenemos que entender que también ganan más dinero pues creando noticias. ¿De qué tipo? Pues sensacionalistas. Y además son noticias que nos llegan al móvil, uno está aquí, de repente ping pong, y oye, se habla de una nueva pandemia de gripe aviar o gripe tal. Entonces, yo considero, claro, que el estar cerca de estos cacharros, donde muchas veces se nos llegan noticias alarmantes, porque muchas veces, ¿no?, el clickbait este famoso de dar aquí, pues sí que puede quizás generar o predisponer a ser más pesimista. Pero bueno, yo también procuro ver el vaso medio lleno que medio vacío. Vamos a intentarlo. Espero haber podido contestar más o menos la pregunta. Gracias. Bueno, luego hay otro fenómeno, y es que el que está cabreado grita y el que está sonriente sonríe nada más sin hacer ruido, ¿eh? O sea, quiero decir, los mal encarados, esos hacen ruido por 10 que están de buen humor. Si es así. Y aparte de que la época es difícil, las cosas como son, vivimos una época difícil en general. ¿Más preguntas? ¿Más optimistas? ¿Más gente que haya dejado las nunca sé decirlo? Benzodiazepinas. Esos. Yo he sido usuario de ellas. Venga. Venga. Si nadie le voy a hacer otra pregunta. No, aquí a tres. Si lo trasladamos al deporte, si los deportistas y los directivos y hasta los aficionados no fuesen positivo, no existiría eso. Todos pensamos que nuestro equipo, nuestro atleta, nuestro amigo, el ciclista, todo eso va a ser el que va a ganar. Después va a ser lo que tiene que ser por razones físicas o de muchas cosas. Pero si eso es lo que nos alegra, ¿por qué no vamos más a ello? ¿Por qué no vamos a una buena comida? Con una buena compañía, en unas buenas condiciones. Bueno, si sacas el tema de la comida estoy totalmente a favor. Entonces, hoy se habla, creo yo, tengo la impresión, demasiado en negativo. Pero yo creo que en el sustrato de todo, de la ansiedad, del malestar, o sea, el verdadero malestar de nuestra época es el miedo. Estamos asustados y asustadas. O sea, detrás de cualquier ansiedad hay miedo. Es así. O sea, miedo detrás del pánico, de la agorafobia, de todo eso hay miedo. O sea, y detrás de muchas ideologías radicales políticas lo que hay es mucho miedo. En todos los sentidos. Antes también decíamos que yo soy yo las circunstancias y bueno, claro. Tú también has dicho, ¿no?, que estamos en un país líder en desempleo juvenil. Hace poco el presidente del gobierno ha hablado la semana pasada, ¿no?, de las tasas de pobreza que hay, 20 y tantos %. Antes decíamos, muchas personas que incluso con 2 salarios no pueden acceder a una vivienda, no pueden, o sea, que por muchos recursos que tengamos y queramos ser positivos, pues bueno, pues a veces no se puede. Yo muchas veces ahora digo, por desgracia, ¿no?, si ahora mismo llamamos al azar a 100 personas en Ucrania, les preguntamos qué tal están, pues hombre, por muy positivo que uno intente estar, pues a veces las circunstancias lo dificultan mucho, claro. Gracias. Felicidades. Esto que acaba, ya la pregunta era otra, pero esto que acabas de decir ahora mismo, en realidad, la relación entre la situación socioeconómica y los niveles de ansiedad, creo que no, ¿eh? Creo que hay países bien pobres donde la gente tiene un estado psicológico mucho mejor. Por supuesto, el ejemplo de Ucrania es diferente, hay guerra. Sí. Y lo que quería preguntar era si uno de los motivos del exceso de ansiedad en la sociedad contemporánea, seguramente, creo que lo has mencionado también, es el exceso de información y la inmediatez de las informaciones negativas, muchas veces provocadas un poco por sensacionalismo, etcétera. ¿Tú le recomiendas a tus pacientes en ese sentido aislarse un poco de las noticias, aislarse literalmente de esa información, de ese exceso de información? Sí, al menos yo lo practico.
No, el ser humano, nosotros necesitamos principalmente seguridad, como hemos dicho, y luego la otra característica, siendo conscientes que llevamos 60.000 años en el planeta Tierra del Homo sapiens, si nos ponemos a pensar, pues hombre, quitando la última década, pues la mayoría de nosotros tenemos una vida muy tranquila, nos levantamos, llevamos a un trabajo, tenemos, digamos que estamos acostumbrados a una vida tranquila. Entonces, sí que es cierto que la tecnología que nos rodea, pues claro, nos hace, digamos, nos acelera, ¿no? Y esa aceleración sí que nos predispone a la ansiedad. Incluso hay estudios científicos que han demostrado con cámaras, ¿no?, que apuntan a la calle cómo las personas en cada década andamos más deprisa en las grandes ciudades. En Londres, con cada década se están dando más deprisa. Entonces, está claro que si queremos protegernos, claro, pues la sobreestimulación no es bueno, ¿no? Tenemos que ser conscientes que cuando tenemos ansiedad, nuestro cuerpo fisiológicamente está acelerado. Si yo además recurro a cosas que me aceleren más, me va a predisponer más a ansiedad. Entonces, sí, claro, una de las recomendaciones es alejarse de las cosas que nos puedan estimular, como sobre todo los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales están continuamente, bombardeándonos con notificaciones, emails, avisos, etcétera. Es contraproducente para la ansiedad. Sí. Buenas tardes. Felicitarle por el libro y Gracias. por el tema. Dos cosas rápidas. Antes ha hablado, o me ha parecido entenderle, que un 20% de la población toma este tipo de ansiolíticos. Aproximadamente. Eso, estoy hablando ahora mismo el tema tráfico, conducción. Y ¿ha correlacionado una vez accidentabilidad con este tipo de ansiolíticos? O digamos, eso por un lado. Y luego por otro lado, es si hay un rango de edad en la asistencia en sus pacientes en lo que se pasa de la ansiedad puntual a ser crónica. Por cuestiones socioeconómicas, cuestiones de edad. Sí. Esas son las preguntas. Bueno, empezando por la segunda, ya cuando hablamos de ansiedad crónica, normalmente estamos hablando ya gente que está en la tercera década, cuarta década, ¿no? Sobre todo suelen debutar, decíamos, en la década de los 20, 30 años. Claro, si a partir de ahí no se reconduce de manera adecuada, pues sí que se puede llegar a cronificar. En esos casos, normalmente suele haber una mezcla de factores contextuales y también factores de personalidad. Por eso hablábamos también en el libro que hay que a veces reconducir ciertas formas de ser. En cuanto al tráfico, hombre, está claro que todo depende de cómo se use, ¿no? O sea, el móvil puede ser una herramienta maravillosa o sumamente destructiva. Entonces, los psicofármacos yo creo que hay que tomarlos con sensatez y siempre y cuando estén prescritos por el especialista, pues hombre, el uso es adecuado y permite una vida normal. Obviamente, si uno está tomando una medicación sedante, no es lo mismo coger el coche para ir de Santander a Mogro a dar un paseo que para ir de aquí a Málaga y conducir por la noche. Entonces, también se espera que la gente tenga cierta sensatez. Pero bueno, haciendo las cosas bien, se puede permitir una vida normal. Bueno, yo creo que el problema es ese. O sea, se incide mucho en la pastilla en sí y no en la responsabilidad de quien la toma. El problema es que consumimos psicofármacos como si fueran aspirinas. Y los empezamos a tomar cuando nos los prescribe el médico de cabecera y los dejamos de tomar cuando nos da la gana. Y entonces, claro, no es lo mismo. Esto lo digo como paciente. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo le quería preguntar sobre la ansiedad y el estrés. ¿Por qué grandes campeonísimos, grandes atletas se pueden hundir? Bueno, cuando hablamos de estrés, la mejor manera de entenderlo, ¿no?, y es el modelo actual, es que digamos que todos tenemos unos recursos y con esos recursos tenemos que afrontar unas demandas. Entonces, si mis recursos son estos y la demanda que yo percibo es esta, pues hombre, a partir de aquí empieza el estrés y sabemos que, hombre, nuestro cuerpo puede aguantar una situación de estrés 1 mes, 2 meses, 3 meses, a partir de ahí nos vamos a empezar a desbordar. Lo curioso es, ¿de dónde viene esta demanda? Porque esta demanda no es solo lo que nos piden desde fuera, sino es mi percepción.
Entonces, cuando estamos en la alta competición, claro, uno busca la excelencia, y la excelencia es rozar la perfección. Lo cual, bueno, pues hay que ser o tener una cabeza un tanto superdotada tipo Rafa Nadal para aguantar la presión. Pero vamos, son muchos más los casos que acaban con problemas que los que salen en la prensa, porque a fin de cuentas es lidiar con la presión de manera permanente. Decíamos antes, ¿no? Es como si yo quisiera haber escrito el libro perfecto. Pues bueno, yo creo que igual, si Dios quiere, estamos aquí en el 2050 y todavía no lo he publicado, porque todavía no, yo decir que todavía no lo he publicado porque no lo habría terminado, ¿no? Pero claro, cuando uno busca la perfección, pues suele estar asociada con bastante malestar o bastante sufrimiento. Hola, ¿qué tal? Bueno, Alta, enhorabuena. Te quería preguntar, ¿tú crees que todavía hay cierto tabú en la sociedad para ir al psiquiatra o al psicólogo, o que nos cuesta a veces aceptar ir o delante de los demás decirlo o comentarlo, igual que vas al neurólogo o al neumólogo o al urólogo, que a la gente le cuesta ir, o que existe ese cierto tabú a qué pensarán los demás o estaré loca, ¿no? Porque yo a veces también como médico recomiendo al paciente que tenga que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, y casi tengo que hacer un esfuerzo para explicarles esa necesidad porque les cuesta más aceptar un problema de ansiedad que un problema orgánico tipo fractura, o que cada vez yo creo que la sociedad, sobre todo los más jóvenes, lo aceptan mejor, lo comentan más. ¿Te parece que ya se está aceptando? Hombre, yo llevo ejerciendo 20 y tantos años, y sí que en 20 y tantos años sí que se ha podido observar una diferencia significativa en que, claro, antes se vivía casi hasta con secretismo, ¿no? Y hombre, yo creo que sí que ha sido de gran ayuda, ¿no? Pues que muchas personas conocidas, deportistas, hablábamos de Rafa Nadal, Iniesta, bueno, muchas otras celebridades, pues claro, que reconozcan, ¿no? Pues que pueden tener problemas de salud mental, pues a fin de cuentas, pues hace que nos humanicen, que no es algo, iba a decir, extraordinario, ni nada estigmatizado, sino que es algo normal. No obstante, siempre queda algo, ¿no? Algo de tabú en algunas personas, pero bueno, la situación ha mejorado enormemente. Vamos a ver. A ver si le puedo ayudar a usted. Todo. A ver. Todo muy bien, A ver qué me va a todo preguntar. redondo, todo claro, meridiano. Bueno, entonces la siguiente ya. Perfecto. Entonces, cuando llaman a consulta, es una experiencia concreta y muy sencilla, Sí. pero me gustaría que lo hicieras público. Es decir, a veces las personas llaman generalmente nerviosa, y no, es que mire, estoy mal, es que llamo ahí porque hay psiquiatras, hay psicólogos, y no sé quién me tiene que ver. Bueno, estoy muy nerviosa, duermo muy mal, se ha muerto mi padre, o me he separado, o mi niño está enfermo, o tengo que ir, tengo una hipoteca y no sé hacer respuesta tal. Oiga, ¿quién me recomienda a usted? Es que no duermo, es que estoy muy mal. ¿Quién me recomienda a usted a mismo? ¿Debería ir al psiquiatra que me dé una medicación para tranquilizarme, o voy directamente al psicólogo? ¿Qué les dirías tú a ese paciente? Pues mira, recuerdo que hace tiempo hubo una publicación de una revista científica que trataba de valorar para una lesión de lumbago qué tratamiento era más eficaz, el del fisio o el del... No, el de las puntas, acupuntura. Entonces, esto es un estudio de control piloto. Entonces, a 100 personas no les dejaron escoger. Dijeron 50 acupuntura, 50 fisio. A los otros 100 les dejaron escoger. ¿Usted qué prefiere? ¿Fisio o acupuntura? ¿Sí? Bueno. Al final, ¿quiénes mejoran? Los que dejaron escoger. Pide igual fisio que acupuntura, porque a fin de cuentas es más importante la expectativa del paciente acerca de lo que va a esperar que de lo que recibe. Entonces, hombre, si a alguien le da igual, te diría que a cara o cruz. Pero que si alguien quiere psiquiatra, le recomendaría a psiquiatra, si alguien quiere psicólogo, porque es más importante la decisión de la llamada.
Oye, parece que la hemos preparado y todo esta pregunta. Oye. Lo que pasa es que hay que tener recursos para todo, vamos. Parece que os conocéis. ¿Eh? Ah, bueno, claro. Mira, eso sí, mira, la pregunta que tú me has hecho, claro, tú tienes un sesgo, porque claro, como tu especialidad es muy orgánica, claro, ten en cuenta que la persona que va a tu consulta está, mi hermana que es neuróloga, para que esté por ahí un poco, bueno. Entonces, claro, si alguien va a tu consulta, su expectativa es, tengo algo que es orgánico y me lo tienen que detectar y me lo tienen que solucionar. Pero claro, cuando se descarta esa causa orgánica y parece más bien funcional, claro, igual hace falta, iba a decir, un paso para que lo vaya digiriendo poco a poco, ¿no? Igual decir de golpe, oiga, que igual lo suyo conviene que lo vea otro especialista, claro. Cuando tiene esa cerrazón en su creencia, pues bueno, hay que dar un tiempo quizás. ¿Ha pasado la pregunta? No. Ah, sí, por el tiempo. Sí. Felicidades, Baltasar. Mira, bueno. yo quería preguntarte, porque has estado comentando que la ansiedad es una cosa que se aprende a convivir con ella, pero que no se supera del todo, digamos. O eso he entendido yo, no lo sé. Y mi pregunta es, entonces, ¿la ansiedad tiene un componente genético que imagino que viene también derivada por otros factores, pero se hereda la ansiedad? Bueno, como ha sido una charla informal, igual no hemos... Yo no tengo ni idea de la ansiedad. Sí, yo creo que tenemos que partir que la ansiedad, la mejor manera de entenderlo es como una emoción. Pues podríamos hablar de la tristeza, podríamos hablar de ira, podríamos hablar de asco. Y como cualquier emoción, pues tiene una respuesta adaptativa y es adecuado, ¿no? De hecho, gracias a la ansiedad hoy estoy aquí y estoy tratando de tener todos los recursos para responder a vuestras atenciones, ¿no? Y yo doy por hecho que tú, que has tenido que pasar pues muchos exámenes y muchas pruebas, en cada una de ellas pues has tenido cierta ansiedad, y esa ansiedad, bueno, pues te ayudó a superar esos momentos. Entonces, sí que hablamos de problemas de ansiedad en esas personas que muchas veces, por cómo se toman las cosas, digamos que es una ansiedad que esa respuesta es, vamos a decir, bastante más boom, ¿no? Bastante más intensa. Y en ese caso, y es de lo que va el libro, hay determinadas personas que acaban teniendo miedo a sus sensaciones. Digo, igual que un hipocondriaco, todos entendemos que pueden tener miedo a un bulto o a una verruga, pues una persona con un problema de sensibilidad a la ansiedad, lo que tiene es miedo, estamos hablando de eso, gente que tiene miedo a taquicardias, gente que tiene miedo a un sofoco, gente que tiene miedo a cierto temblor, ¿sabes?, a dificultad respiratoria, mareo. ¿Por qué? Pues porque piensa que a partir de ahí, bueno, pues puede perder el control, se puede desmayar, puede volverse loco, por falta de información, ¿no? Entonces, en esos casos, claro, hay que decir a esas personas que el reto es, oiga, desde que hemos nacido hasta que nos vamos de aquí, siempre tenemos sensaciones. El corazón siempre nos va a latir, a veces nos vamos a marear. Entonces, claro, no se puede vivir con miedo a las sensaciones porque vamos a tener mucha limitación. Entonces, en ese caso sí que hablamos que el objetivo no es eliminar la ansiedad, porque la ansiedad es adaptativa y está con nosotros. Pero claro, en ese tipo de personas que tienen ese problema, que le limitan para hacer una vida normal, claro, es ayudarles a quitar el miedo a esas sensaciones y poder afrontar la vida normal. Por eso hablamos de convivir con la ansiedad, convivir con las sensaciones sin miedo. Vamos a acabar con esta última pregunta, que tendrás que firmar. Sí, mi pregunta es si psiquiatría es la especialidad que menos gusta a los estudiantes de medicina o que menos eligen. Y también quería saber cuál es el estado de la psiquiatría infantil y juvenil en España actualmente. Yo, me vas a permitir, yo soy psicólogo, entonces como psicólogo tampoco me voy a meter donde no me llaman, no te sabría contestar, lo siento, perdona. Bueno, aparte que es un tema para estar otras 2 horas si nos ponemos a hablar de la psiquiatría infantil y juvenil en España, pero bueno, se agradece como todas las preguntas. A mí me da mucha rabia tener que cortar el debate,
pero como buen editor quiero que venda libros y además quiero que os los firme en persona para que queden en vuestras estanterías. Entonces os doy las gracias en nombre de los dos. Sí, muchas gracias. Un placer. Poner ahí. Hay una cosa que genera mucha ansiedad a los autores y a las autoras, que son las reseñas en Amazon. Porque